Buenas Bienvenidos. noches, hermana. Buenas noches. Estamos hablando de los... Buenas noches, hermana. Bueno, ¿Cómo me estamos les va? ¿Cómo saludando están? a Ana Aurora Torres, Nelcy Serrano, Cecilia Murcia, Vicente Vargas, Buenas noches. Vicente Velandia, que era Juan Ricardo. Hola, Juan Ricardo de Aparecida. Muy bien, muy bien. Bueno, Hola, profe. esto está genial. 28 y son las 7:00. Podemos empezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cerramos todos nuestros micrófonos para no escuchar noticieros ni cosas de esas. Luis Alberto, pero usted también. Entonces cerró el suyo, Luis Alberto. Bueno, vamos a invocar al Espíritu Santo sabiendo que Él está habitándonos. Por eso omitimos el verbo ven y empezamos diciendo: Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en sus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. Mis hermanos y hermanas, en nombre del Secretariado Nacional y de su Comité Ejecutivo Nacional, presentamos un fraternal saludo a toda la familia cursillista congregada en los 28 secretariados de Apartadó, Arauca, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cartago, Cúcuta, Engativá, Girardot, Magangué, Manizales, Medellín, Montelíbano, Palmira, Pamplona, Pasto, Pereira, San José del Guaviare, San Gil, Sincelejo, Soacha, Sonsón Río Negro, Villavicencio, Zipaquirá, Pacho y Chía. Entonces, con este saludo, empiezo pidiéndole a nuestros distinguidos profesores, a la hermana Ana Francisca y a Fray William, que yo tengo aquí un listado que el año pasado alcanzamos a estudiar como 34 términos técnicos. Y para seguir con esta tarea tan hermosa y tan bonita, entonces nos había quedado pendiente lo que se refiere al textus receptus. ¿Sí lo pronuncié bien en latín, reverendo? El textus receptus. Entonces, como para que ambientar y luego pues seguir, no tan largo, pero sí ambientarlo, a ver como qué es eso. Y yo creo que nos sirve muchísimo a todas las personas que nos dedicamos al estudio de las Sagradas Escrituras. Buenas noches, reverendos. Entonces, tienen la palabra. Muy buenas noches. Yo quiero saber si se me escucha. Es que no es el problema del micrófono, sino algo pasa en el sistema que de un momento a otro se desconfigura. Honestamente no sé a qué se debe. He tenido el mismo problema desde el día lunes, justamente antes del lunes pasado no había el problema, pero desde el día lunes tengo ese problema
en todas las plataformas por las que pues nosotros damos las clases. Bueno, básicamente. Buenas noches, padre, se le escucha muy bien. Sí, Bueno. padre, yo le subí el volumen a mi computador y quedó perfecto. Ya, pero pues honestamente, si en algún momento se me va la voz o pasa algo, no es problema, espero que no sea problema del micrófono, pasa algo dentro del sistema que se desconfigura, no sé por qué. Pues el Textus Receptus tiene que ver un poco con Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam, él publicó dos nuevos testamentos. No tengo, es que como me cogió en frío o nos cogió en frío, no sé si mientras tanto Ana Francisca va buscando algo de información, a no ser que ella ya la tenga más fresca que yo. Pero podríamos decir que en la época, a finales del siglo pues, XV, comienzos del siglo XVI, se produjo lo que conocemos como la Reforma de Lutero, ¿verdad? La Reforma de Lutero. Entonces, Lutero propuso básicamente tres principios: el principio de la sola fe, el principio de la sola gracia y al mismo tiempo el principio de la sola escritura, de la sola escritura. Es decir, y nos vamos a centrar un poquitito en ese tercer principio, es decir, que lo único que hay que tener en cuenta es solo hay que tener en cuenta la escritura, nada más que la escritura. Entonces se quedó de lado la tradición, se quedó de lado también todo lo referente al magisterio, ¿no? Todo lo que está en relación con el magisterio. Pero no solamente hablaba de la sola escritura, sino que cualquiera la podía leer y cualquiera lo podía interpretar. Entonces ustedes, por ejemplo, leían un texto bíblico y ese texto bíblico en un primer momento pues o sabía amargo o ácido, o no sabía nada o no les decía nada, pero con el paso del tiempo, a medida que ustedes leían y releían el texto, ese texto ya comenzaba a tener un sabor diferente y obviamente todo lo que había que conocer o saber para nuestra salvación se encontraba en la Sagrada Escritura. Y la reforma de Lutero arrastró a muchas personas, arrastró incluso a muchos intelectuales. No nos olvidemos que es la época igualmente pues del descubrimiento de América y podríamos leer incluso la reforma de Lutero desde la perspectiva geopolítica. ¿Por qué el protestantismo va a pegar básicamente en los países del norte? Porque pues simplemente se quedaron sin la repartición del Nuevo Mundo. Y hay toda una reacción en contra del papado, porque fue justamente el Papa el que les dio a España y Portugal dominio o el derecho de posesión o de propiedad, qué sé yo, de los territorios descubiertos. Entonces eso generó una rivalidad grande en Europa y lo que hicieron fue rebelarse en contra del Papa, cuestionar su autoridad, decir prácticamente quién es el Papa para que reparte el mundo de esa manera, y por ese motivo el protestantismo pegó con fuerza, básicamente en algunos países pues que no se habían visto beneficiados de los nuevos territorios. Pero dentro de ese movimiento aparece Erasmo de Rotterdam. No se olviden de ese nombre, porque los que estudian griego en la actualidad, por ejemplo, y Flor es una de nuestras alumnas, ahora ya está en el segundo nivel de griego, nosotros tenemos una pronunciación del griego, ¿no? Por ejemplo, el Ave María, ¿no? Jaire María, que jaritomene, jokirios metasu, eulogemene sienginaxi, menos jocarpostes coidias suyos. Digamos el Ave María, la primera parte del Ave María. Pues yo les he pronunciado el Ave María, que es una oración no tanto bíblica, aunque tiene elementos bíblicos, pero si ustedes escuchan a un griego ya sea de Grecia o de Chipre o de Creta en este momento, él lo va a pronunciar de manera diferente a como yo lo he pronunciado. ¿Por qué motivo? Porque la pronunciación que yo tengo, que es una pronunciación académica, es una pronunciación reconstruida.
por Erasmo de Rotterdam y se llama justamente la pronunciación erasmiana. Es la pronunciación erasmiana. Entonces, ¿qué hizo Erasmo? Y es importantísimo tener en cuenta a este personaje. Lo que él hizo en un primer momento, no recuerdo bien el año, a lo mejor Ana Francisca pues va poquito a poquito buscando la información, fue publicar el Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento griego, pero comparando distintos manuscritos. No recuerdo cuántos manuscritos, pero al mismo tiempo el texto que publicó es básicamente el famoso Textus Receptus, que literalmente se traduce como el texto recibido. El texto recibido. Entonces, es el texto recibido, pero que comienza ya a ser visto o analizado críticamente. Ahora, yo no les terminé de contar unas cositas cuando les estaba hablando de Lutero. Resulta que Lutero, cuando propuso este principio de la sola escritura, él también elaboró un canon de las escrituras, porque no había un canon oficial. Digamos que el canon medio oficial en la iglesia, cuando todavía la iglesia era unida, era el canon de Roma, el que fue planteado por el Papa Dámaso, San Dámaso, y que es justamente el punto de partida de la traducción de San Jerónimo. Para que San Jerónimo pudiese realizar la traducción, había que ver cuáles eran los textos considerados sagrados. Pero no era propiamente dicho un canon oficial, es decir, fue un canon que se terminó imponiendo más bien en la iglesia en la práctica. Después va a haber el otro concilio, el concilio de Trulo o Trulano, normalmente se le conoce como el sínodo o concilio Trulano, hasta la lengua se me traba para pronunciar esa palabra, el concilio de Trulo. Y en ese concilio nuevamente se va como a fijar unos textos, y ese es el último concilio de la Iglesia unida, pero con la Iglesia de Oriente. Gracias a ese concilio, nosotros los católicos con los ortodoxos tenemos casi el mismo canon. Y digo casi, y Ana Francisca seguramente me corregirá en un ratito, porque ellos, por ejemplo, tienen también el Salmo 151. Cosa que nosotros no tenemos. Nosotros tenemos solamente 150 salmos. Aparte de estas declaraciones o de estos sínodos o concilios que les he mencionado, no había propiamente dicho una definición oficial sobre cuáles eran los libros de la Biblia. Entonces, en ese sentido, el papel de Lutero fue interesante, fue importante. Porque Lutero dijo, a ver, un momentito, vamos a definir realmente cuáles son los textos. Y definió los textos y él se quedó para el Antiguo Testamento con el canon hebreo, y para el Nuevo Testamento, pues la tradición pesó bastante y se quedó con los 27 libros, aunque no aceptó de muy buen grado la Carta de Santiago. Si mal no recuerdo, dentro de su Biblia, de la Biblia que tradujo al alemán, de la traducción al alemán, colocó la Carta de Santiago, creo que después del Apocalipsis. A lo mejor me estoy equivocando en ese dato, pero parece que intentó quitar la Carta de Santiago del canon que él había elaborado, pero no pudo eliminarlo totalmente porque la tradición pesaba también un poco. Entonces, Erasmo de Rotterdam está en todo este contexto. Y en la primera edición del Nuevo Testamento, la primera edición crítica, podríamos decir, del Nuevo Testamento, él coge el Textus Receptus, el texto recibido, pero comienza al mismo tiempo a analizarlo críticamente, teniendo en cuenta diversos manuscritos griegos. Y la traducción, porque fue un Nuevo Testamento bilingüe, la traducción fue el texto de la Vulgata de San Jerónimo, que también había sufrido todo un proceso, había sido manipulado. No nos olvidemos que los textos pues se transcribían y a medida que se copiaban a mano habían errores, o bien se multiplicaban los errores o se incorporaban errores nuevos. Todo el problema de la crítica textual que nosotros
el año pasado en algún momentito, aunque muy brevemente, abordamos. La segunda edición, en la segunda edición, Erasmo de Rotterdam, que no se sabe si fue católico, si fue protestante, él lo único que quería era publicar sus obras, pero ya, por ejemplo, la segunda edición del Nuevo Testamento muestra un alejamiento de la Iglesia Católica, porque el texto griego ya tendrá más manuscritos, incluso el Apocalipsis, él habrá ya conseguido manuscritos griegos del Apocalipsis. Parece que para la primera edición no tuvo manuscritos griegos del Apocalipsis y prácticamente él tuvo que traducir de latín al griego para poder completar su Nuevo Testamento. Pero ya en la segunda edición tuvo más manuscritos y en esa ocasión la traducción ya latina ya no es de la Vulgata, sino es una traducción propia. Lo que significa que está rompiendo igualmente pues con la Iglesia y con la tradición de la Iglesia. Y esto va a traer como consecuencia que la Iglesia convoque a lo que se conoce como el Concilio de Trento a mediados del siglo XVI. Creo que es 1546 o un poquito antes que comienza el Concilio de Trento, y en donde ya se va a delimitar por primera vez para toda la Iglesia Católica cuáles son los textos de la Escritura. Es decir, que podríamos decir que nosotros los católicos tenemos Biblia pues prácticamente desde el Concilio de Trento, oficialmente hablando. Y la Biblia será obviamente pues la Vulgata de San Jerónimo. Entonces, en el Concilio de Trento se acepta la Vulgata de San Jerónimo como Biblia oficial de la Iglesia y se comenzará todo un proceso de revisión. Entonces, si mal no estoy, y Ana Francisca podría tal vez complementar un poquitito, el Textus Receptus sería ese texto griego llegado hasta esa época que comienza a ser de una u otra forma visto críticamente y comparado con otros manuscritos. Gracias, padre. Sí, yo creo que quedó más que claro, ¿cierto? Y decir, pues ya William lo dijo, el padre lo dijo, es la segunda edición la que le va a servir a Martín Lutero para su traducción. Es la segunda edición la que va a servir. Y recordar, aunque ya el padre lo dijo varias veces, es el texto del Nuevo Testamento, ¿cierto? Es solo el Nuevo Testamento, texto griego del Nuevo Testamento. Bien, yo creo que eso también nos muestra cómo esto no se estanca, ¿verdad? Porque pues saber estas cosas es interesante, pero saber también como por qué. Y es porque el estudio y el acercamiento al texto y el querer conocerlo mejor o traducirlo mejor, esto no se estanca. Hoy seguimos realizando traducciones. Hoy se sigue traduciendo, hoy se sigue pretendiendo, buscando conocer mejor el sentido de las mismas palabras para tener pues un mejor acercamiento al texto bíblico. Y yo creo que con esto basta, ¿sí? Para entender un poquito qué es esto del Textus Receptus de Erasmo de Rotterdam. Gracias, gracias, profesores. Bueno, entonces continuamos con don Marcos. Don Marcos, muy bien. Padre William va a iniciar hoy. No tiene audio, pero ¿por qué lo apagó? Bien, ¿me escuchan ahora un poquitito? Entonces, la semana pasada les dijimos a ustedes que íbamos a abordar lo referente a la subida de Jesús a Jerusalén, o a la subida a Jerusalén. Entonces, yo voy a, de una u otra forma, mostrarles algunas cosas, básicamente pues la parte introductoria y no tan centrado en el Evangelio de Marcos, y la hermana Ana Francisca será la que ya abordará propiamente dicho el relato o los relatos que están en relación con la subida. Entonces, voy a proyectarles una lámina. Me avisan si están viendo.
Aquí tenemos básicamente las vías importantes, los caminos importantes en la época de Jesús. Como ya les dijimos la semana pasada, esta línea morada que va bordeando el mar, por el norte del Sinaí, que viene por lo que hoy en día es Gaza, en esa época también Gaza, y que viene hasta Dor, pero que sigue incluso, llega por ejemplo hasta Antioquía, y luego sigue hasta Tarso, y luego ya va a empalmar para llegar hasta Filipos más o menos. Eso es lo que se conoce como la Vía Maris, o el camino del mar. Y luego esta línea roja que ven ustedes, que venía pues desde Mesopotamia, por acá, que venía por Damasco también, y que venía prácticamente por la parte oriental del río Jordán, todo esto, y que iba más hacia el sur, e incluso llegaba a Petra y llegaba a la península arábiga y todo lo demás, es lo que se conoce como la Vía Regia o el Camino de los Reyes. Esta línea marrón que están viendo ahora, identificada por el cursor, es la vía de la seda, el camino de la seda, que llegaba hasta China, la famosa vía de la seda. ¿Ya? Y luego, la semana pasada les hablamos de cómo, por ejemplo, por Séforis, incluso un poquitito más hacia el sur de Séforis, estaba Armagedón, ¿sí? Armagedón, un poquito más hacia el sur. Por aquí venía un camino que unía la Vía Maris con Damasco. Pero existía toda una red de caminos, que unía justamente tanto la Vía Maris como la Vía Regia. E incluso por Jericó pasaban caminos que unían la Vía Maris con la Vía Regia, por Jericó. Vamos a ver ahora otro mapa. Por ejemplo, aquí tenemos en este mapa, lo voy a agrandar un poquitito más. Tenemos nosotros pues Jericó, aquí está. Y desde aquí había también caminos que llegaban hasta la parte costera. ¿Cuánto le costó eso? 9.000 pesos. Fue pucha regalado. ¿Y por qué no me compró a mí? ¿Ah? ¿Por qué no me compró a mí? ¿Eso es el Miniso? El Miniso, no, el Monpar. Cerremos micrófonos, por favor, cerremos micrófonos. De negociar en la Se reunión. apaga el micrófono si le compran. Porque no estamos en la ruta de la seda. No estamos... Bueno, a ver. Que decía que, entonces, miren, por Jericó, de Jericó, pues, habían caminos que se iban justamente hasta lo que hoy en día sería el Gaza, ¿verdad? En esa época también. Cuando uno lee el relato de el eunuco etíope en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en lo que tiene que ver con el diácono Felipe, ahí se lee muy claramente que este eunuco etíope está tomando el camino a Gaza. Claramente está yéndose por quiere tomar la Vía Maris para irse obviamente pues a su tierra, para irse hacia su lugar de origen. Y normalmente por Jericó pasaban aquellos que no subían a Jerusalén por cuestiones religiosas. Normalmente Jerusalén era una ciudad netamente religiosa. Entonces, ¿para qué subir a Jerusalén? Si yo no soy judío, ¿qué tengo que subir a Jerusalén? ¿Por qué tengo que subir a Jerusalén? Por lo tanto, por aquí venían también los que recorrían la vía Maris, llegaban hasta Jericó, un bonito oasis, y desde aquí emprendían ya el camino sin pasar justamente por Jerusalén hasta Gaza, y de ahí empalmaban hacia el sur o hacia el norte, dependiendo, por la Vía Maris. Hay alguien que me está rayando el monitor. Ese que me está rayando el monitor esta noche no va a poder dormir. Yo iba a decir también que hay alguien que raya el monitor, qué raro. Cuando esté acostado me va a soñar a mí. Y no solamente a mí, sino que también va a soñar al eunuco etíope, porque justo en ese momento que hablaba de él, el monitor fue rayado.
Entonces, volvamos nuevamente a lo que les estaba comentando. Entonces, Jericó, fíjense que se convirtió en una ciudad muy importante porque por aquí también pasaban caminos que unían tanto la vía Maris como la vía Regia. Ahora, la semana pasada nosotros ya les presentamos el relieve. No sé si se acuerdan ustedes. Y sí. Jericó está a unos 300, no recuerdo en este momento, pero creo que son 350 metros bajo el nivel del mar. Y Jerusalén está a unos 750 metros por encima del nivel del mar. Por lo tanto, entre Jerusalén y Jericó hay un desnivel de aproximadamente unos 1100 metros. 1100 metros. Y más o menos entre Jerusalén y Jericó hay un promedio de unos 30 kilómetros en línea aérea, ¿verdad? En línea aérea, unos 30 kilómetros. Ya si uno fuese pues por el aire, digamos, trazase una línea por el aire, entre Jerusalén y Jericó habría unos 30 kilómetros de distancia. Eso significa que en 30 kilómetros ustedes tienen un desnivel de por lo menos 1100 metros, sí, un desnivel de 1100 metros. Y eso, perdón, Fray William, y eso también es hablar de temperatura, ¿no es cierto? Porque por cada 100 metros es un grado, sí. Es un grado. Pues honestamente no sabría decirle cada cuánto aumenta, pero por ejemplo... Cada 100 metros. Cada 100 metros hay un grado de diferencia. Sí, lo que sí le puedo decir es que Jericó casi siempre, casi todo el año es caluroso. Ahora, hay que tener en cuenta otras cosas también, de que estamos en Judea. Y Judea el desierto. Es desierto, el famoso desierto de Judea. Es más, por ejemplo, sí, el famoso desierto de Judea. Entonces, en los desiertos, los climas son extremos. En el día, ustedes pueden tener 40 grados de temperatura, hasta más grados. En alguna ocasión, nosotros estuvimos por el Mar Muerto y salimos del auto y no soportamos ni un minuto fuera del auto, tuvimos que meternos. El auto tenía aire acondicionado, claro. Tuvimos nuevamente que meternos, fue terrible. Yo no sé a cuántos grados habremos estado en ese momento, a orillas del Mar Muerto. En Jerusalén, por ejemplo, en el invierno cae nieve. Ahora, no cae mucha nieve, cae un poquito de nieve y por lo menos esa nieve es por 2 o 3 días como máximo, pero más de 3 días nunca, ¿no? Más de 3 días nunca. Entonces, el invierno más frío que puede haber en Jerusalén traerá consigo 3 días como máximo de nieve. Y claro, la gente sale y comienza pues ahí a jugar un poquitito. Ahora tampoco es mucha nieve, son simplemente unos cuantos milímetros, ni siquiera centímetros creo yo de nieve, pero ya es suficiente como para decir que cayó la nieve en Jerusalén. Entonces sí, la temperatura varía. Entonces en el día, por ejemplo, como es un desierto, ustedes pueden tener en el día 40 grados de temperatura y por la noche en algunos lugares hasta 0 grados. O sea, la temperatura es extrema, tremendamente extrema, ¿no? Muy extrema. Entonces volvamos nuevamente a lo que les estaba comentando. En Jericó, otro dato más, Jericó era también conocida como la ciudad de las palmeras, pero al mismo tiempo como la ciudad sacerdotal, una de las ciudades sacerdotales. La otra ciudad sacerdotal era cerca entre Jerusalén y Belén. Hoy en día se conoce como En-Gedi, es el lugar en donde vivió, según la tradición, y ahí hay 2 iglesias donde vivió pues Juan Bautista con sus papás, porque según la tradición del Evangelio de Lucas, Juan Bautista era sacerdote, era del linaje sacerdotal. Por lo tanto, la tradición identificó en lo que hoy día se conoce como En-Gedi 2 casas relacionadas con Juan el Bautista. Una, la casa donde nació, ahí hay una gruta donde él habría nacido, similar a la de Belén, más o menos mantiene una similitud. Y otra casa un poco más hacia la montaña, en donde, según la tradición, Isabel escondió a Juan el Bautista cuando los buscaba
lo buscaba para matar, ¿no es cierto? Escondió a su hijo para que no sea asesinado por los soldados del rey Herodes. Por lo tanto, Jericó era también conocida como una ciudad sacerdotal, una ciudad levítica. Y es interesante porque en el Evangelio de Lucas, una de las primeras escenas de Jesús, por ejemplo, en territorio judío, es esa especie de parábola del buen samaritano. No sé si se acuerdan ustedes. La parábola del buen samaritano comienza, o más que en territorio judío, pues en territorio samaritano sería. Porque esa parábola, para poderla entender, hay que leerla desde el capítulo 9 del Evangelio de Lucas, si mal no estoy. Cuando Jesús toma la decisión de subir a Jerusalén y manda a sus discípulos para que le preparen alojamiento en Samaria, pero no los reciben porque eran judíos y porque estaban subiendo a Jerusalén. Podríamos hablar aquí horas de la rivalidad entre judíos y samaritanos. Podríamos hablar tantísimo de esa rivalidad entre judíos y samaritanos, cuándo comienza y cómo se intensifica. En el Evangelio de Juan, por ejemplo, esa rivalidad está manifiesta en el relato de la samaritana, pero no nos vamos a detener en eso. Entonces, los hijos de Zebedeo, como no les habían dado alojamiento en Samaria, le dicen a Jesús que pida para que baje fuego del cielo y los achicharre a esos que no les dieron alojamiento. Pero Jesús les reprende y se van a otro pueblo. Entonces, fíjense que después de esa escena viene el relato del buen samaritano. Del buen samaritano. ¿Y qué cosa es lo que nos dice? Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Yo lo digo medio de memoria, ustedes pueden corroborar el texto allí. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Es un cuento, es una parábola, pero que podría haber reflejado muy bien escenas o aspectos de la vida de la época. Porque como ya les he comentado, desde Jerusalén hasta Jericó había un promedio de 30 kilómetros. Normalmente se bajaba por el Wadi Kel, que es un cañón donde hay un riachuelo de agua. En alguna ocasión nosotros fuimos caminando desde Jerusalén hasta Jericó y nos demoramos casi todo un día bajando. De subida habría sido terrible. Nosotros bajamos, salimos como a las 7 de la mañana, creo que del convento, 7 u 8 de la mañana, y llegamos como a las 5 de la tarde a Jericó. Ahí ya cogimos un bus y nos llevó nuevamente hasta Jerusalén. ¿Ya? Pero sí, hemos caminado, o sea, yo he caminado por ese famoso Wadi Kel. Ahí está cerca de Jericó el monasterio de San Jorge, San Giorgio Cosiva. Pero también ya frente a Jericó justamente está el monasterio que recuerda las tentaciones de Jesús. O sea, Jericó también está, según la tradición, relacionado con las tentaciones de Jesús. Pero volviendo nuevamente a esa parábola del buen samaritano, nos dice que un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Y por el camino, y en el camino fue maltratado por unos asaltantes que lo dejaron medio muerto o medio vivo. Y esto que les digo no es juego de palabras, o sea, es real. O medio muerto o medio vivo. Ya se darán cuenta de por qué hablo de esa manera. Entonces, ¿cómo se llamaba este hombre? El texto no lo dice, pero lo podemos adivinar, ¿verdad? No nos olvidemos que es un cuentito, pero que podría haber sido un hecho real. Es como si yo les contase a ustedes un cuento de un robo en Transmilenio. Entonces, yo les cuento algo, pero lo que yo les cuento es ficción, pero esa ficción puede pasar en la vida cotidiana. Es decir, que en ese camino de Jerusalén a Jericó, habían zonas que eran muy solitarias, en donde se escondían efectivamente ladrones. Cuando, por ejemplo, los guardias en Jerusalén perseguían a alguien, algún ladrón, lo perseguían hasta cierta parte. Normalmente lo perseguían hasta Betania. Más allá de Betania ya no se iban. Por aquí está Betania.
¿no? Por este lado, Betania, o por este lado lo perseguían hasta un poquito más allá del monte Scotus. Después ya no lo perseguían, ya dejaban que se vaya, pues, el ladrón o el revoltoso, quien sea. Es decir, que no había una cobertura militar por toda la zona. Por lo tanto, esa parábola del buen samaritano podría reflejar hechos históricos, ¿ya? Podrían ser hechos históricos. Entonces, volvamos nuevamente, pues, a la parábola, y nos dice que un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, fue asaltado. El texto no nos dice cuál es su nombre, pero lo podemos adivinar. No nos dice cuál es su edad, pero lo podemos adivinar. No nos dice si era soltero, casado, pero lo podemos adivinar también. No nos dice nada sobre ese hombre, pero lo podemos adivinar por lo que ya en un ratito les voy a comentar. Y nos dice que por casualidad, por ahí también bajaba un sacerdote. Y nosotros podemos adivinar el nombre del sacerdote. Podemos adivinar su edad. Podemos adivinar si era casado o no era casado, si tenía hijos o no tenía hijos. Pero es interesante porque este sacerdote está yéndose a Jericó, después obviamente de haber cumplido con los cultos recomendados por la ley en Jerusalén. Y después habla de un levita. Fíjense que esa parábola del buen samaritano grafica muy bien la realidad de Jericó. Entonces, Jericó era una ciudad sacerdotal. Vivían sacerdotes. Vivían allí levitas, o sea, personas que estaban en relación con el culto en Jerusalén. Y nos dice que el que fue asaltado bajaba. Por lo tanto, tenía que haber sido igualmente o un sacerdote, o un levita, o un judío piadoso. Y podemos adivinar cuál es su nombre. ¿Cuál podría haber sido su nombre? O sea, no el nombre exacto, pero si este fuese, por ejemplo, un hecho histórico, medio que podríamos intuir cuál podría haber sido su nombre. Podría haberse llamado, no sé, un nombre judío, ¿ya? Ariel, Salomón, Leví, qué sé yo. Esos habrían sido los nombres que habría tenido este hombre. Y nos cuenta después, o entra en escena después, un samaritano, ¿verdad? Pero ¿por qué mete a un samaritano? Justamente porque el samaritano es un enemigo. Y no nos olvidemos que un poquitito antes del pasaje del buen samaritano está la escena de cómo no les dieron entrada a ellos en Samaria. Entonces, está poniendo como ejemplo a un enemigo y coloca como protagonista de su relato a un enemigo. Pero también es perfectamente normal que un samaritano hubiese estado por estos lados. Porque parece que el samaritano, si nosotros leemos atentamente el texto, parece que el samaritano podría haber sido un comerciante. De ahí que cuando al final, cuando llega a la posada, le dice al posadero, si gastas de más, yo te lo pagaré a mi regreso. Entonces, fíjense cómo ese cuentito del buen samaritano nos permite entender muchas cosas. Por un lado, la realidad de Jericó. Nos permite entender de cómo por Jericó pasaban caminos importantes. Es más, el mismo Herodes tenía también un palacio en Jericó. Ahí se han encontrado, los franciscanos son los que están haciendo trabajos de excavación, han encontrado unos mosaicos preciosísimos, hermosísimos. Y en la actualidad, en Jericó, los franciscanos tienen una escuela de restauración de mosaicos. Enseñan a los muchachos, a los jóvenes, a restaurar mosaicos. Es un trabajo hermosísimo el que hacen los franciscanos. Ahí también está en Jericó la iglesia del Buen Pastor, ¿no? Del Buen Pastor. Es un lugar cargado de tradiciones. Ahí también está ese milagro de Elías que cambió el agua, que es agua que provocaba abortos a las mujeres, pues fue saneada por Elías, un milagro de Elías. Entre otras cosas más. Ana Francisca conoce mucho más de Jericó, obviamente. De Eliseo, el milagro es de Eliseo. De Eliseo. ¿Ya? Ana Francisca nos va a contar muchas cosas más
de Jericó. Entonces, es simplemente para familiarizarnos sobre la importancia de este relato. Ahora, vamos a ver aquí la curación del ciego de Jericó. Según Marcos, porque según Mateo no es uno, según Mateo son dos. Y según Lucas es uno, pero no como en el caso de Marcos, que es cuando Jesús está saliendo de Jericó, sino antes de que entre en Jericó. Porque en Lucas va a aparecer el relato de Zaqueo, de este Zaqueo que quería ver a Jesús y que no podemos tildarlo de alguien ladrón, para nada, sino que es alguien que quiere en realidad comprometerse también con la propuesta de Jesús. Porque el relato de Zaqueo en el Evangelio de Lucas, ¿cómo termina? Dice, voy a repartir la mitad de mis bienes entre los pobres. Y si a alguien he robado o he hecho daño, le pagaré creo que 2 veces o 3 veces más, no recuerdo muy bien, pues ustedes pueden ver ahí el relato, ¿no? Entonces, Zaqueo no debe ser visto como un tipo, como un delincuente o como alguien malo, ¿no? Es alguien que está buscando también su propia realización, darle sentido igualmente a su vida. Entonces, miren la importancia de Jericó. Primero, desde el punto de vista geográfico, ya les he comentado de que por ahí pasaba un camino que unía tanto la vía Maris como la vía Regia. Era la ciudad sacerdotal, ahí vivían los sacerdotes y levitas. Una de las ciudades sacerdotales es una ciudad que está en relación también con Herodes. Ahí Herodes tenía un palacio. Desde el punto de vista arqueológico se puede ver hoy día la grandiosidad de ese palacio. Tiene que ver también, según la tradición, con Jesús, pues ahí se habrían producido las tentaciones de Jesús, que aparecen en Mateo y en Lucas. Tiene que ver también con esta parábola del buen samaritano que nos propone a nosotros el Evangelio de Lucas. Tiene que ver con hechos históricos, porque es probable que mucha gente haya sido asaltada. Era ya prácticamente el último tramo antes de subir hasta Jerusalén. Ya no hay más pueblos por allí. No había ya más pueblos. Los pueblos más cercanos eran Betania, ¿verdad? Betania, pero otros pueblos ya no habían por allí. Bien, eso es básicamente lo que pues por ahora les puedo compartir con respecto a Jericó. Ya a medida que la hermana vaya adentrándose en el texto de Marcos, del ciego de Jericó de Marcos, podríamos ir viendo otras cositas. Bueno, continuando con lo del padre William y los caminos, diríamos que, ay, pero no quité el mapa, yo quería el mapa. No quité el mapa porque está muy interesante ese mapa. Ojalá un mapa, bueno, ese, o si de pronto hay un mapa que muestre la ruta por donde pudo haber pasado Jesús hacia Jerusalén, pero bueno, dejemos eso. Nosotros decimos que acabamos de terminar en Marcos todo lo que era, si quieres subirlo, William, hacia Galilea, todo lo que fue el ministerio de Jesús en Galilea. Lo terminamos con el capítulo 8, 9, prácticamente. Y nosotros vimos a Jesús prácticamente recorrer esa zona de Galilea, ¿verdad? Lo vimos transitar entre Nazaret, Caná, ahí está Naín también, ahí está, ahí se nota, bueno, Cafarnaúm, luego alrededor del lago. Esos son como sus primeros, digamos, su primer itinerario, el gran itinerario de él en Galilea, lo que nosotros podemos llamar la primavera Galilea. Todo bien. Tiempo de predicación, tiempo de sanaciones, tiempo de mucha gente que lo seguía, tiempo en que él va a tener a sus discípulos, sus seguidores y sus seguidoras, porque acuérdense que no solamente son varones los que siguen a Jesús, sino que también hay todo un cortejo de mujeres que siguen a Jesús. Y todo esto en Galilea. Pero poco a poco Jesús empieza a hablar, o el Evangelio, los evangelistas comienzan a hablarnos de una subida a Jerusalén.
y de la necesidad de una subida a Jerusalén. Y nosotros lo vamos a encontrar en Marcos, porque luego lo va a traer Mateo, luego lo va a traer también Lucas. De la necesidad de subir a Jerusalén, exactamente diríamos nosotros en el momento de los anuncios de la pasión. Más exactamente, después del tercer anuncio, comienza la subida hacia Jerusalén. Entonces, ¿por qué subir a Jerusalén? Si de pronto William reduce un poco el tamaño del mapa, lo podemos ver un poco mejor. ¿Por qué subir a Jerusalén? Porque Jerusalén es la ciudad donde, según la tradición judía, deben morir los profetas. ¿Se acuerdan? Más o menos de eso decimos siempre. La tradición de los profetas que mueren en Jerusalén. Y los evangelistas nos van a presentar unos textos dentro de esta parte importante que es la subida a Jerusalén. Quizás algunos pregunten, y la pregunta es muy lógica para muchas personas, ¿por qué subir si normalmente en ese mapa, si lo reducimos, se va es hacia el sur, ¿verdad? Muchos dirían, pero ¿cómo así que subir si lo que yo lo veo es que va hacia el sur? Pues porque se sube a Jerusalén y solo a Jerusalén se sube. En cambio se baja a Belén. ¿Sí? A Belén se baja. Se baja a Hebrón. Se baja, por ejemplo, a Ramá, que está más arribita. Se baja a Jericó. Se baja a ver otro que haya en la Biblia y que se nombre. Se baja a... y no me acuerdo, otros, donde se baja. Pero a Jerusalén se sube, sobre todo es por la importancia que tiene el monte Sión, significativamente hablando, simbólicamente hablando, es subir al monte Sión, pero subir al templo. El templo se encuentra en Jerusalén y se encuentra en el monte Sión. Entonces no es que, diríamos, va hacia el sur, baja, ¿cierto? Es un camino de bajada, pero a la hora de la verdad recibe el nombre de subida porque sube a Jerusalén. Y existen los salmos de subida, que creo que de eso también podemos hablar. Cada vez que nos vayamos acercando más al templo, tenemos que hablar de que sube. Ahí el padre ya está mostrando el mapa. Y ahí tenemos a Monte de los Olivos. ¿Cierto? Una colinita de nada. El Monte de los Olivos es una colinita de nada. Pero ahí está Jerusalén. Y miren, Jerusalén no es que sea tan alta. Pero pues subimos a estas montañas de ahí y de manera particular al Monte Sión. Al Monte Sión. Bien, después cuando vayamos llegando a Jerusalén podemos ver las 7 colinas que la tradición ha querido colocar que rodean a Jerusalén o donde está construida Jerusalén, para también parecerse a las grandes ciudades, a las 7 colinas, por ejemplo Roma construida sobre 7 colinas y otras grandes ciudades construidas sobre 7 colinas. Eso está simbólico también. Bueno, entonces devolvámonos al mapita, sí, por favor. Ya, entonces, ¿por dónde pasaría Jesús normalmente? Ese camino de subida a Jerusalén tiene que ser bordeando el Jordán. Y debe ser bordeando el Jordán porque nunca atravesaría por el medio entre... Bueno, esperemos. Ah, ya, muy bien, ahora sí. Tenemos las vías acá. Este es el mapa de los caminos. Este mapa y nos lo está en achica un nuestro poquitico. libro. Está en nuestro librito también. Está en el libro, sí. Eso iba a decir yo, que está aquí en el libro. Y algunos de ustedes lo tienen. ¿Quiere díganos la página, padre? Exactamente. El inicio donde están las vías y los caminos. Creo que es la página 83. Perdón, ¿cómo? 83. 83, muy bien. Entonces, en este mapa, 83, vamos a encontrar por dónde debería, o creemos nosotros, porque no hay ningún texto bíblico que diga, cogió tal ruta. No, lo que encontramos es las palabras de Jesús, vamos, subamos a Jerusalén, o del evangelista que dice, subía hacia Jerusalén, ¿no? Por ejemplo, Marcos lo va a decir, estoy en el capítulo 10 de Marcos, y en el versículo 32 dice, iban de camino,
subiendo hacia Jerusalén, cuando llegamos al tercer anuncio de la pasión. Iban de camino subiendo a Jerusalén. Ya estamos encaminados, enrutados hacia la capital religiosa, hacia la capital de Jerusalén, hacia el lugar donde deben morir los profetas, ¿cierto? El lugar donde mueren los profetas. Entonces, posiblemente, algunos dicen que se pudo haber venido por el lado oriental del Jordán. ¿Cierto? Ahí hay una ruta por el lado oriental. Esa que baja acá. Y pasa aquí, pasa a Jericó y luego baja a Jerusalén o sube a Jerusalén. O que pudo haber venido por el lado occidental del Jordán. Pero esto era como casi imposible, diríamos nosotros, porque estaban los samaritanos y el problema con los samaritanos no era tan fácil y entrar a las ciudades samaritanas se convertía en todo un problema para los judíos. Entonces, para evitar conflictos y conflictos que podrían ser un poco duros, diríamos que podrían ir hasta la muerte, quizás, ¿cierto? Porque el odio que se tenían era muy grande. Entonces, preferían muchos, o las caravanas, tomar la otra ruta, la ruta del otro lado del Jordán, por donde nosotros transitamos muchas veces hoy en día, prácticamente que esa es la ruta que nosotros cogemos para bajar hacia Petra, un poquito más cerquita, y vamos bordeando y vamos viendo, siempre que vamos por ahí, vamos viendo del otro lado lo que alcanzamos a ver, y uno sabe que del otro lado está Israel. Bien, entonces desciende a Jerusalén, a Jericó, y Jericó, con todo lo que ya nos dijo el padre William, es una ciudad muy importante. Es imposible no pasar por Jericó. Es imposible que Jesús no pasara por Jericó y no atravesara, como nos dicen los textos, la ciudad de Jericó. Por ejemplo, si vamos a Zaqueo, o si vamos ahorita a Bartimeo, que lo vamos a ver, dice que llegó a Jericó, por ejemplo, en Bartimeo. Pero vámonos a Lucas para ver a Zaqueo. Yo los invito para que vayamos al capítulo 19 y vemos a Zaqueo. Y vamos. Y dice, entró en Jericó y atravesó la ciudad. 19:1 de Lucas. Entró a Jericó y atravesó la ciudad. ¿Por qué? Porque había puestos a la entrada de la ciudad y a la salida de la ciudad. Era muy importante Jericó. Entonces, todavía hoy, bueno, últimamente nosotros no lo hemos hecho así, pero nosotros cuando yo vivía ahí, uno podía entrar bajando bordeando el Jordán, uno podía entrar por ese lugar. Había como una especie de entrada, ahí había una estación militar para dejarnos entrar y había otra que nos permitía y nos dejaba salir. Algo como lo que debió haber hecho Jesús, atravesando Jericó. Dicen muchos, y cuentan pues los relatos que se han encontrado extrabíblicos, que como esta ciudad era tan estratégica, por allí pasaban muchos rabinos itinerantes. Jesús no es el único rabino itinerante. Como él hay otros rabinos itinerantes que siguen esta ruta del norte, porque Tiberíades es muy importante, que descienden del norte y bajan a Jerusalén, o que suben digamos, o que van hacia el norte o que van hacia el sur. Diríamos, transitaban por Jericó. Entonces, mucha gente salía al borde de los caminos en Jericó. Aquí el padre nos está mostrando, por ejemplo, ahí donde él está indicando en esa foto, nosotros tenemos ahí el monte de la cuarentena, el monte de las tentaciones. Uy, qué hermosa vista. Muy bien, casi que parece que fuéramos en el funicular. En el teleférico, perdón, no en el funicular, en el teleférico. Pues ahí a su izquierda, a su derecha, perdón, ustedes encuentran el monte de las tentaciones y ahí ven cómo es esa ciudad verde, porque es un oasis. Jericó es un oasis. Y era lugar de paso de caravanas, lugar de paso de rabinos itinerantes, lugar por donde se transitaba. Lo que hacía que Jericó tuviera un comercio, ¿cierto? Que Jericó vendiera mucho y que allí la gente pues pagara impuestos también. Por eso había mesas de impuestos y por eso quizás vamos a encontrar nosotros a Bartimeo a la orilla del camino pidiendo limosna, porque era mucha la gente que transitaba por allí.
O sea, tienen razón los textos bíblicos cuando nos cuentan esto, y viendo la historia de Jericó, pues podemos decir esto. Muchos transitaban por allí. Bien, así nos vamos acercando a Jericó porque vamos de subida a Jerusalén. Entonces, Jericó también para nosotros los cristianos, diríamos, es la última estación de Jesús antes de la llegada a Jerusalén. Por consiguiente, allí van a aparecer unos discípulos importantísimos. Y uno de esos discípulos será Bartimeo. Otro discípulo de Jericó será Zaqueo, porque acuérdense que estos dos hombres, no solamente es que a uno lo sana, por ejemplo a Bartimeo, o que a Zaqueo entra Jesús en la casa de ellos, sino que también se constituye en un lugar de llamado vocacional. Casi siempre pensamos que los discípulos siguieron a Jesús o encontraron a Jesús y se hicieron discípulos a la orilla del lago de Galilea. Y nos olvidamos de los discípulos de Jericó. Entonces, vamos a hablar de dos en particular. Puede que leyendo los evangelios encontremos muchos más. Dos decididos, Bartimeo y Zaqueo. Y dos discípulos que si los comparamos con los discípulos de la primera hora, nos sorprendemos. Quedamos sorprendidos porque nos enseñan muchísimo para nuestra vida. Bueno, no sé si William quiere decir algo más antes de que entamemos ya el texto de El ciego de Jericó, de Bartimeo. Una cosita que no les comenté y que también, me hizo recordar, mirando aquí las láminas, son las famosas murallas de Jericó. No sé si se acuerdan, las murallas de Jericó, y ese fue justamente uno de los lugares, el primer lugar conquistado, pues por los que entraron en la tierra prometida. Ahí hay todo un sistema de espionaje, hay todo un sistema pues de una estrategia militar también, y según el relato de Josué, como los sacerdotes que tocaban los cuernos en torno a las murallas de Jericó hicieron que las murallas cayesen. Solo que desde el punto de vista arqueológico eso parece que nunca existió, eso no es verdad. Comenzando porque nunca han existido murallas de las dimensiones que cuenta la Biblia, y en segundo lugar porque cuando los judíos poblaron ese lugar ya estaba en bastante tiempo deshabitado, por bastante tiempo deshabitado, por lo menos unos 100 años ya había sido como abandonado. Entonces, cuando los judíos conquistaron la tierra prometida, entre comillas, en algunos casos parece que fueron alianzas, en otros casos fueron escaramuzas militares, y en otros casos fueron simplemente poblar ciudades que habían sido abandonadas, y parece que Jericó era justamente una de ellas, una de esas ciudades. Si ustedes entran al blog van a encontrar algunos documentales, uno de ellos es sobre la arqueología y la Biblia y habla concretamente de Jericó. Es un oasis muy interesante. Ahí producen, incluso en la actualidad, pues producen plátano, fruta, dátiles, es la ciudad de las palmeras, producen mucho dátil. Los mejores dátiles son de Jericó. Verduras también producen mucha verdura. Sí, y los mejores dátiles efectivamente son los de Jericó. Bien, podríamos decir que en el Antiguo Testamento es una ciudad también muy importante. Ya el padre William nombraba a Elías y a Eliseo. Ellos son los profetas de esta zona. Allí es donde Elías prácticamente llama a Eliseo. Es en esta región donde Eliseo se hace discípulo de Elías. Es allí donde Elías le deja el manto a Eliseo. Allí saliendo de Jericó, Elías deja su manto a Eliseo y le deja su poder. Es allí donde Eliseo transforma o sanea las aguas que, como decía padre William, hacían abortar a las mujeres. Eso ustedes lo van a encontrar en el libro de los Reyes. En el libro de los Reyes, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, van a encontrar esto del agua. Y hasta el día de hoy allá en esta parte de Jericó, ahí donde está el agua, diríamos el pozo más importante de Jericó y de donde sale el agua para alimentar la ciudad, ahí hay un letrerito que dice que Eliseo saneó las aguas de Jericó.
Entonces aquí está el padre William también mostrándonos todo lo que son las ruinas de Jericó. Pero vamos en los minutos que nos quedan a mirar el texto bíblico de Bartimeo. Entonces, solamente un pequeño los mosaicos, sí. Pero estoy buscando un mosaico en particular que es como el representativo. El de la menorá. Sí, ese y otro. Pues mientras tú estás hablando ahorita, a lo mejor yo voy proyectando. Todo esto es de Tel el Sultán, en Tel el Sultán. Bien, entonces vámonos a Bartimeo. Yo los invito para que miremos el texto bíblico en el capítulo 10 de Marcos, versículo 46. Aquí, hay el árbol de la vida, sí. Este mosaico es solo que se ve muy pequeño, una preciosidad. Es un mosaico a base de piedritas pequeñas. Piedrecitas pequeñas. Que mostraba la importancia de Jericó, sí. La escuela de mosaicos. Y ese es como el mosaico más representativo, o uno de los más representativos. Bueno, disculpa, por favor. Entonces vamos al texto bíblico. Mucha atención porque, acuérdense, es en Marcos. En Lucas será Zaqueo. En Marcos es Bartimeo. Y los dos tienen nombre. En Marcos es Bartimeo. Bartimeo es el último discípulo. El último que el texto bíblico decir, seguía al Señor. Entonces vamos a mirarlo con atención. Llegaron a Jericó y cuando Jesús salía de allí con sus discípulos y un gentío considerable, se imaginan uno al rabino pasando por el medio de la ciudad y con mucha gente que lo sigue, Bartimeo, hijo de Timeo, un mendigo ciego, estaba sentado al costado del camino. Al oír que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Muchos lo reprendían para que se callase, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten piedad de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole: ánimo, levántate que te llama. Él dejó el manto, se puso en pie y se acercó a Jesús. Jesús le dirigió la palabra. ¿Qué quieres de mí? Contestó el ciego: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y escuchen bien cómo termina el texto. Y le seguía por el camino. ¿Qué quiere decir esto? Que subió con él a Jerusalén. Porque lo que sigue después es ya a Jesús en Jerusalén. Entonces, que lo acompañó los 35 kilómetros que distan de Jericó a Jerusalén, que lo acompañó por este camino, o que se unió al grupo de discípulos. Ahora vamos a detallarnos en unos elementos importantes. El evangelista quiere poner en evidencia. Para resaltar la figura de Bartimeo es necesario que miremos a los hijos del Zebedeo, que son los de la primera hora, que son los discípulos del lago, que son los discípulos con los que Jesús empezó en Galilea. Y contrastan con este ciego o casi ciego o que era ciego y no veía ahorita, ¿cierto? O que había visto y ahora estaba ciego, con este hombre de Jericó. Yo no sé qué buscar, pero me pierdo. Bueno, entonces de Jericó. A ver, entonces llegamos aquí y hay una pregunta que Jesús le hace a Bartimeo. La pregunta a Bartimeo es: ¿qué quieres de mí? Y es exactamente la misma pregunta que Jesús le hizo a los hijos del Zebedeo. Ellos llegaron, nos vamos a ir hacia atrásito, un poquito en el 10:35. Se le acercaron los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. La pregunta de Jesús es: ¿qué quieren de mí? Es la misma pregunta que le va a hacer a Bartimeo. ¿Qué quieres de mí? Ahora vamos a ir como poniendo en paralelo las respuestas. Los hijos del Zebedeo contestaron
concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y la respuesta de Bartimeo fue, Rabuní, que recobre la vista. ¿Cierto? Uno diría, oiga, qué cosa tan maravillosa como lo muestra Marcos. Marcos nos quiere decir, esos otros, los hijos del Zebedeo, que desde Galilea venían con el Señor, que tuvieron mucho más tiempo para estar con él y conocerlo, que atravesaron Galilea, que descendieron, que van rumbo a Jerusalén, no han entendido todavía qué es ser discípulo. No han entendido, lo único que les interesa es quién se sienta a la derecha, quién se sienta a la izquierda. Pero este Bartimeo, que es un discípulo de la última hora, lo vamos a llamar así, del último momento, hace la petición más bonita de digamos, de todos los vocacionales del Nuevo Testamento. Cuando hablamos de vocacionales, no estoy hablando de monjas ni curas, estamos hablando de todo cristiano. Sí, es todo cristiano que es llamado a seguir al Señor. Todo cristiano que se pone en camino discipular. Todo cristiano. Aquí nosotros, nadie hace un camino especial. Todos estamos llamados a hacer el camino del seguimiento. Y la respuesta de Bartimeo es que recobre la vista. Si sus Biblias no dicen que recobre la vista, no son buenas traducciones. Si sus Biblias dicen que vea, no son buenas traducciones, ¿cierto, Fray William? Porque lo que deberían decir es que recupere, que recobre la vista. Y ojalá que todas sus Biblias digan eso, que recobre la vista, es decir, él veía. Y lo que aquí ahora quiere es ver mucho más. Y ya vamos a explicar un poquito el verbo que aparece acá, anablezo, ¿cierto? Yo creo que el padre nos va a hacer toda esta explicación de ese verbo, porque es importantísimo. ¿A qué hace referencia ese recuperar la vista? Entonces, mientras los discípulos que fueron de los primeros piden eso, Bartimeo pide algo más, distinto. Mientras los discípulos de la primera hora quieren sentarse, Bartimeo, que estaba sentado, se pone en pie. O sea, esto es puesto aquí para que haga contraste, para que nosotros podamos decir, vea, hola, interesante. Porque la cuestión del seguimiento no es por el tiempo que llevemos siguiendo a Jesús, sino por la intensidad del seguimiento. Igual podríamos decir para ustedes que son cursillistas, ¿verdad? No es por la cantidad de años que ustedes lleven como cursillistas. Ustedes pueden llevar, no sé, desde la fundación. ¿Cuánto llevan? Más de 70 años, ¿cierto? Que cumplieron el año pasado, ¿fueron 70? O algo así. O menos. ¿No? ¿Alguien no me dice? ¿Tuvieron una fiesta? Más o menos. Sí, 7 décadas, 7 décadas. Sí. 70, por eso, entonces 70. Entonces, 7. no es por la cantidad de años que lleven en el movimiento, no. Es 70, por eso. No es porque empezaron, bueno, si alguien empezó a los 10 años como cursillista y que tenga 80, no es porque empezó cuando empezó el movimiento. No, es por la intensidad de vida y lo que le ha aportado para su vida, es decir, para ver más allá. Porque aquí tiene que ver es esto. ¿Qué clase de visión es la que está pidiendo Bartimeo? Muchas veces hemos leído el texto solamente como un ver, un simple ver, pero el verbo que emplea, que ya lo está buscando el padre allá, el verbo que emplea el texto bíblico es mucho más. Mucho más. Mucho más. Entonces, mientras los primeros piden una sillita para sentarse, ocupar un puesto de honor, porque ellos no saben todavía qué van a Jerusalén, ¿cierto? Un puesto de honor, estar bien sentaditos, e incluso en los otros evangelios, en Mateo, no son ni siquiera ellos los que piden el puesto, sino que es la mamá, ¿no? Es la mamá la que está metida ahí pidiendo el puesto para los hijos, buscando las influencias. O sea, esto contrasta con Bartimeo. Un hombre ciego, que no posee nada, pero que tiene un nombre hermosísimo. Se llama Bartimeo. Bar quiere decir hijo en arameo.
en arameo, y timeo quiere decir honor. Honor. Entonces el nombre de Bartimeo es hijo de honor. Bartimeo, el hijo de Timeo, el hijo del honor. Bartimeo escucha que Jesús pasa y lo reconoce. Y aunque lo hacen callar y lo mandan a que se calle, él sigue gritando más fuerte hasta que Jesús lo manda a llamar. Y muchos nos hemos quedado en el manto, que por eso dejó el manto, se le cayó el manto, tiró el manto para indicar que cambiaba de condición. Eso lo hablamos muchísimo. Pero yo no me quiero quedar tanto en eso como en la respuesta de Bartimeo. Entonces Jesús le pregunta lo mismo que a los hijos del Zebedeo: ¿qué quieres de mí? La respuesta de Bartimeo fue Rabuní. Ojalá que sus Biblias digan Rabuní y no solo maestro. Porque solo 2 personas en todo el Nuevo Testamento emplearon el vocablo Rabuní. Y son Magdalena él y María y Magdalena. ¿Cierto? La discípula por excelencia y Bartimeo. Los únicos que emplearon el vocablo Rabuní, que traduciría maestro mío, mi maestro, y que van a indicar una cercanía, una relación muy estrecha con el maestro. Mientras que los discípulos de la primera hora, los zebedeos, solo le dicen maestro, rabí o rab, pero no rabuní, que es el término que emplea Bartimeo. Entonces, padre William, ahora sí explíquenos lo del anableps. Pues el verbo es un verbo compuesto. Casi no se oye, un poquitico más. ¿No se oye? Blepo. De ahí viene bléfaro, ¿no? La blefaritis. ¿Se me escucha o no? ¿Se oye o no se oye? Se escucha, padre, pero es que se escucha muy lejos. Un poquito más durito. Aquí, por si acaso, mientras el padre va ubicando su micrófono, ¿ya? Blepo. Está aquí, a ver, en la primera, segunda, ya. ¿Se me escucha un poco más o nada? Un poquito mejor, sí. Sí, mejoró. ¿Se mejoró? Sí, mejoró. Ahí creo que se escucha mejor, ¿no es cierto? Ahí se escucha perfecto. Si algo pasa y se baja el bendito volumen del micrófono. Entonces, como les comentaba, el verbo anablepo es un verbo compuesto del verbo blepo y de la preposición ana. Y ana, aquí tengo la preposición, significa como adverbio, la palabra ana, arriba, hacia arriba, pero como preposición, que sería nuestro caso, que acompaña al verbo, que modifica el verbo, significa también hacia arriba, significa también sobre, significa a través de, todo eso significa también encima, todo eso significa la preposición ana. Padre, ¿Sí? una preguntita. Sí. Mire, si usted nos permite volver a ver el término blepo. Blepo. Sí, aquí lo veo. ¿Dónde está? Por aquí. El verbo anablepo. Blepo. Entonces, esa raíz ble es lo mismo que blefaritis. El bléfaro, el párpado. Sí, en anatomía, ¿no? Sí, entonces eso tiene que ver, pues, obviamente, con toda la región de los ojos. Es probable, sí. Pero el verbo blepo significa ver, mirar, observar, levantar, volver a ver, todo eso significa blepo. Ahorita, si quieren, lo podríamos ver. Entonces, el verbo anablepo, que es el que se utiliza ahí, es el resultado de la preposición anab con el verbo blepo. Y significa todo esto: alzar la vista, contemplar, recobrar o recuperar la vista, remirar, volver a abrir los ojos, levantar la mirada también.
levantar la mirada, tener o llegar a tener la capacidad visual, elevar los ojos al cielo también significa mirar hacia arriba. Todo eso es lo que significa, pues, el significado de este verbo anablepo, que como ya les hemos comentado, es la combinación de la preposición ana más el verbo blepo. Pero para que veamos qué significa blepo, vamos a buscar el verbo. Pero espere, William, mientras tanto, que es un momentito acá, porque para decir, esto es lo que está pidiendo Bartimeo. O sea, lo que Bartimeo está pidiendo es mirar, pero hacia arriba. Mirar más, ver más allá. Podríamos traducirlo como una mirada espiritual, si ustedes quieren. No es un simple ver. Quizás veía. Por eso le dice que quiero recuperar, es de ver mucho más. Y esto es como una invitación a los discípulos. Si los discípulos son tan cegatones, ¿cierto? O somos tan cegatones y nos faltan tener como lentes que nos ayuden a ver más allá. Y ahí es donde Bartimeo se convierte para nosotros en un modelo de discipulado. Ya se fue para Blepo, ¿no? Sí, era solamente para que el verbo blepo significa mirar, dirigir los ojos a, considerar, ver, gozar de la vista, ver claro, observar, examinar, vigilar. También significa desconfiar, cuidar o guardarse de, aspirar a, tener mira sobre, fijarse, tener cuidado, sentir, poder ver, recuperar la vista, tomar en cuenta, percibir, darse cuenta, todo eso. Y volvemos a Anablepo, Fray William. Anablepo es... Volvamos a la definición. Ana. Pues aquí tenemos a Anablepo. Ya vamos de nuevo a ver la definición. No importa que no sepamos griego exactamente, pero sí la definición. Porque entenderíamos aquí la importancia o por qué Marcos quiere ubicar a este discípulo aquí justico, antes de que lleguemos a Jerusalén. Porque esto es lo que se necesita para contemplar al Señor. Pues ya vamos a llegar a la pasión, a la muerte y a la resurrección. Sin esa capacidad de ver más allá, no hay encuentro, podríamos decir que casi ni con el resucitado. ¿Cierto? No podemos entrar, digamos, encontrarnos con el Señor, con esa capacidad de ver más allá, de volver a abrir los ojos, de levantar la mirada. Miren, ahí se ve clarito, alzar la vista. Y si ustedes van a ver, a confrontar con los textos que hay al lado, de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, es el verbo que se coloca, o el verbo, digamos, la expresión que se va a colocar cuando Jesús alza los ojos al cielo y bendice, por ejemplo, el pan. ¿Sí? Cuando Jesús alza los ojos al cielo en la multiplicación, no sé si coincide con la multiplicación de los panes alguno, y Jesús bendice el pan. Entonces, es una, diríamos nosotros, es una actitud del discípulo, es una dimensión profunda del discípulo, de todo aquel que sigue al maestro. Y vuelvo a repetirlo, y no es porque uno haya hecho un camino de muchos años que desarrolla esta capacidad, sino por la calidad del discipulado. ¿Sí me voy haciendo entender? Lo mismo nosotros. No es por la cantidad de años que llevemos como religiosas o la cantidad de años que uno lleve como sacerdote. No, es por la capacidad que se tiene en un momento dado de la existencia de querer ver más allá. Porque la petición de Bartimeo es, maestro, que recupere la vista, que yo pueda ver más allá. Y Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. Y dice que al instante recobró la vista y atención, ya lo dijimos, mucho cuidado, le seguía por el camino. La palabra seguir, el verbo seguir, indica entrar en actitud discipular en los evangelios.
ser discípulo. Y ya después de esto, pues nos encontraríamos con la entrada triunfal en Jerusalén, que será tema para dentro de 8 días. No sé si Fray William tenga algo más, como para ir terminando esta parte, esta sesión. Sí. Hermana, Sí, señor. Sí, aquí es estoy. que en ese texto veo que 2 veces Bartimeo le da un título a Jesús, Hijo de David. hijo de David. Y en alguna parte Jesús, no recuerdo dónde, no acepta ese título. No me viene ahorita a mí a la mente, no sea William. Sí, es decir, Lo que yo estaba, por ejemplo, o lo que yo había visto es lo siguiente. hola, En el versículo Hola. 1 de Marcos, padre, ya, en el versículo 1 de Marcos, amigo. aparece el título de la obra. Espere, cierro un poquito. Comienzo del Evangelio de Ya. Jesús, el ¿Qué más, Cristo, hermano? Hijo de Dios. ¿Verdad? Hijo de Dios. Pero en algunos manuscritos parece que también está lo referente a hijo de David. Entonces, es una especie como de profesión o de confesión Sí. de fe. Yo pensé que me tenía entre otras cosas. No, pero... Toca que le apaguen ahora el micrófono a Luis Alberto. Chico, apague el teléfono. No, que siga para enterarnos de lo que está hablando. Pues sí, porque quedamos con el chisme a medio. Un chisme a medias. El chisme no nos gusta, pero nos entretiene. Ave María. A ver, ¿qué dijo de 2 cabezas? Creo que. Todo. Hablando de 2 cabezas, ¿no? Pero en el fondo sí, es una especie como de confesión de fe. Jesús, hijo de David. Y no nos olvidemos de que en otros momentos aparece lo referente a Jesús como hijo de David, pero él habla de Jesús que rechaza ese título. Yo también estoy tratando de hacer memoria, pero no. ¿Cuál podría ser el texto en donde Jesús rechaza ese título? De hijo de David. Pero nosotros sí podríamos decir que lo que decía el padre William es una profesión de fe, y recordemos que esta expresión, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, pasó a la oración de nosotros los cristianos, particularmente de la Iglesia Ortodoxa. Para los ortodoxos, esta es la jaculatoria preferida, y es lo que se ha considerado desde los primeros siglos, digamos, en la Iglesia Oriental, la oración del corazón. Esa es la oración del corazón. El proclamar y el decir, repetir y repetir, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Si ustedes han leído algunos, El peregrino ruso, ahí lo van a encontrar, ¿verdad? Van a encontrar cómo este peregrino que está en búsqueda del Señor, pues quiere encontrarlo y va por muchos lugares, encuentra muchos maestros y ninguno le llena, hasta que un starets le enseña la oración del corazón. Y al aprender la oración del corazón se despoja de todo y aprende ya que eso es lo que basta, solamente repetir esta jaculatoria. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, pecador. Bien, yo pienso que ya son las 8:23, no sé si hay algún comentario, y con esto nosotros vamos como cerrando, pues esto para entrar dentro de 8 días. Me lo corté todo, ¿qué es eso? Me lo corté Pero todo. también Bueno. en las genealogías, por ejemplo. Perdón, era una pregunta que me hacían. En la genealogía de Mateo, en la genealogía de Lucas, Jesús aparece como emparentado con David también. Pero no recuerdo cuál es el otro texto en donde se habla de Jesús como hijo de David. No se me viene en este momento, pero hay otro texto en donde también se habla de Jesús como el hijo de David. Padre, Mateo 9:27 dice, cuando Jesús iba de allí se le siguieron 2 ciegos gritando, ten piedad de nosotros, hijo de David. Sí. Pero que Jesús haya rechazado, es lo que nos decía. Sí, es como en un, sí, algo.
Pues algo como una me tarea suena- lo vamos a buscar para dentro de 8 días, Luis Alberto. Bueno, Ahora le listo, vamos a gracias. dejar la tarea a usted. Bueno, listo, pues ya lo tendré, porque siempre he tenido ese conflicto, ¿no? El por qué Jesús no aceptaba títulos. Sí. Y que el único que aceptaba era el ser hijo del hombre. Sí. Sí. Bueno, entonces dentro de 8 días nosotros vamos a entrar a Jerusalén con Jesús. Vamos a hablar de la entrada triunfal, de esa entrada que llamamos triunfal nosotros a Jerusalén, y vamos a estar ya en el ministerio en Jerusalén. Entonces pasamos del ministerio en Galilea, la subida a Jerusalén, segunda gran parte, y estaríamos en una parte que podemos llamar el ministerio de Jesús en Jerusalén. Y la última semana, como nos la va a traer Juan, la última semana, la semana en Jerusalén. Aquí habría un detallito, y es que en Marcos Jesús sube solo una vez, en Mateo Jesús sube solo una vez, en Lucas Jesús sube solo una vez a Jerusalén, mientras que en Juan él sube muy seguido. Ya cuando lleguemos al Evangelio de Juan vamos a ver que a Jesús le fascina ir a Jerusalén, en el Evangelio según San Juan. Madre y Hermana, reverendo. una pregunta, hermana. Sí, Juan Ricardo. Buenas noches. Muy buenas noches. Veo que aquí también sucede algo que es como recurrente, que los evangelistas como que tratan de mostrar que aquel en el que se obra el milagro como que no hace caso. O sea, no es que haga caso para mal, pero Jesús le dice vete y en vez de irse lo que hace es que lo sigue. De igual manera, en otros milagros, Jesús les dice vaya, no se lo cuente a nadie y va y le cuenta a todo el mundo. ¿Por qué Marcos o los evangelistas en general hacen tanto énfasis en ese, como en no hacer caso a Jesús en esas cosas? No sé. A ver, el padre William va a contestar. No, si no yo contesto, pero contesta el padre William. Como dijo Luis Alberto, eso también es una de las interrogantes que tengo yo. Y ojo, la palabra interrogante en el Perú es femenina, no como en Colombia que es masculina. Pero en el caso es decir, yo creo que es como la fuerza de la gracia que se ha recibido, que no permite que uno guarde prácticamente eso que aconteció en su vida como un secreto, sino que lo comparte con los demás también. Pero en el caso de Bartimeo, del ciego de Jericó, tenemos algo más, y es que no sabemos si el ciego volvió a ver o no. Hay que tener en cuenta eso, o sea, no sabemos realmente si el ciego volvió a ver. Porque lo que le está pidiendo es que vea más arriba, o que vea más allá, o que vea hacia lo alto. ¿No es cierto? Eso es lo que en el fondo el ciego, como ya mencionaba la hermana Ana Francisca, está pidiendo. Es decir, ese verbo, el verbo anablepo, puede traducirse como ya lo hemos mencionado. Significa que vuelva a ver, que vea otra vez, pero también significa que vea más allá o que vea hacia lo alto. Jesús, por ejemplo, en la multiplicación de los panes, coge los panes y es curioso porque se emplea exactamente el mismo verbo. O sea, el mismo verbo que se emplea para el ciego de Jericó, se emplea para Jesús cuando coge los panes. Jesús levanta los ojos al cielo o mira hacia el cielo o mira más allá. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el milagro no puede haber sido el que el ciego mire con los ojos de la cara, sino que sea capaz de entender o de comprender. Y por ese motivo es que termina siguiendo a Jesús, porque se da cuenta de que ya no puede vivir separado de Jesús o lejos de Jesús. Entonces, en ese sentido no sería tanto una desobediencia, sino más bien sería un seguimiento, pero en total libertad y al mismo tiempo gratitud, por un lado, pero gratuidad también.
Jesús no exige a nadie algo. Si uno lo hace, pues que lo haga libremente, ¿no? Que es lo que básicamente el texto está dándonos a entender. Entonces, este ciego sigue a Jesús porque le concedió la gracia de ver más allá, más que los otros. No nos olvidemos que los otros están moviéndose con ciertos intereses. En algún momento ya les hemos hablado de los hijos de Zebedeo. Estos dos muchachos, que comparando el texto de Marcos con el de Mateo, parece que eran muy jóvenes y la mamá también estaba metida en el asunto, y luego por la petición que hacen estos de sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda, o Pedro, que en algún momento dice que lo han dejado todo por seguir, ¿qué les toca a ellos? Es decir, mientras hay un seguimiento interesado por personas que tienen los ojos buenos, pero que no son capaces de ver, está como una paradoja este ciego que no puede ver con los ojos de la cara, pero que es capaz de ver mucho más allá que aquellos que sí ven con los ojos físicos, ¿no? Más o menos así. Entonces, en ese sentido no sería tanto una desobediencia, sino que sería más bien un ser consciente de la capacidad que Jesús le concedió tener. Como ya ve ahora claramente, no con los ojos de la cara, sino con los ojos pues del interior, de la fe, podríamos decir así, no le queda sino solamente estar con Jesús. Por eso la hermana mencionó, es todo un contraste de este discípulo de la última hora con los otros. Es todo un contraste. Entonces, probablemente ni siquiera haya curado Jesús al ciego con la vista, ¿no? Probablemente ni siquiera lo haya curado, sino que lo que hizo Jesús fue darle esa capacidad de ver mucho más allá, que es de una u otra forma la que nosotros esperamos. ¿A dónde va Jesús? Va a la muerte. O sea, Jesús va camino a la muerte. Y mientras que los otros siguen a Jesús porque piensan que van a tener poder, probablemente este discípulo siguió a Jesús porque sabía cuál era o entendió cuál podría ser el desenlace de la vida de Jesús. Pues más o menos así. No sé si, Anita, tú... De pronto también con la pregunta que hacía, se me olvidó quién, bueno, exactamente, que hacía ahorita, tenga que ver también con lo del secreto mesiánico, ¿no? Recuerden que Marcos también quiere, pues, como que eso esté ahí, nadando, como que Jesús no quisiera hacerse notar, como que Jesús quisiera pasar desapercibido, pero aunque él lo quiera, quienes entran en contacto con él siguen hablando de él y empieza a hacerse cada vez más popular, aunque ahí diríamos que es una desobediencia, ¿no? Él dice, cállense, no cuenten, que no lo sepan, no le digan a nadie, pero sin embargo los que entran en contacto con Jesús siempre hablarán. Entonces diríamos, algo así somos nosotros. A veces nos dicen no cuente, pero nosotros contamos. Contamos. ¿Y qué es lo que contamos? Sería la pregunta. ¿Contamos las maravillas de lo que Dios hace en nosotros o contamos solamente lo que viene a servir a nuestros intereses? Y prácticamente los que cuentan en el Evangelio son los que han tenido un contacto fuerte con Jesús. Aunque Jesús les haya dicho, no lo cuenten. Entonces Marcos como que también quiere mostrar ese contraste. Un Jesús que no quiere hacerse conocer mucho, que no quiere hacerse ver, y unos hombres que son sanados por él, que son redimidos por él, que son vueltos a colocar en el camino por él, que no pueden callarse. Como nosotros, cuando algo extraordinario nos acontece, cuando encontramos al Señor en nuestra vida, pues no podemos callarnos, seguiríamos como San Pablo. ¿Cierto? Es que anunciar para mí no es, ¿cómo es que dice San Pablo? No es un deber, es que eso es como mejor dicho, eso es algo tan fuerte que está en mí que no me puedo quedar callado. Bueno, yo creo que con esto ya ahora sí decimos, pues que nos vemos dentro de 8 días. Gracias, hermana, gracias, Fray. Dos noticias. El próximo miércoles, que es día de la Escuela Nacional de Dirigentes, vamos a iniciar con la Santa Eucaristía a las 6 de la tarde, presidida por el
el asesor espiritual nacional, el padre Marco Tulio. Eso por una parte, pues invitarlos para que nos hagamos presentes, pues como una forma de iniciación, que todo el inicio esta vez ha sido como abrupto, pero bueno, ahí vamos. Eso por una parte. También contarles que los días viernes a las 6 de la tarde, la plataforma del Secretariado Nacional está al servicio para que en todo el país se pueda seguir la Santa Eucaristía, presidida por el Padre Josué, el director espiritual del Arquidiocesano de Bogotá, todos los viernes a las 6 de la tarde. Y reverendo, como me dejaron tarea, sugiero también a ver si la próxima vez pedirles el favor, nos hablen sobre lo que significa la regula fidei. Entonces, bueno, ahí vamos. Y la otra cosa, que mire, si nosotros queremos aprender algo, elementos de griego, pues para eso tenemos esos dos maravillosos diccionarios que tenemos en nuestras bibliotecas, ¿no? Que han editado, escrito el padre y la hermana. Y entiendo que en María de Magdala se hacen cursos de griego y de hebreo. ¿Es así? ¿Sí? ¿Lo hacen en forma intersemestral o lo hacen durante el día? ¿Cómo es? A ver, el curso de hebreo tiene 3 niveles. O sea, hebreo bíblico 1, 2 y 3. Y lo mismo el griego tiene 3 niveles. Griego 1, 2 y 3. Y cada nivel es un semestre. Ajá. Cada nivel es un semestre. Y digamos que el curso se abre si hay entre 5 a 7 participantes. Todos los semestres. Es decir, que todos los semestres, si hubiesen, por ejemplo, 5 alumnos para cada curso, los 3 cursos de hebreo y de griego se abrirían. En este semestre, en el caso mío, que estoy pues al frente del griego, solamente se han abierto griego 1 y griego 2. Para griego 3 tuvimos creo que 2 o 3 estudiantes, no recuerdo bien. Ajá. Entonces, en donde sí tenemos estudiantes es en griego 1, que pasan de 10 o en torno a 10, y griego 2, que son como 6, creo que, o 7 me parece. Bueno, muchas gracias. Sí, padre, porque es que cuando hay necesidad de recurrir al idioma, pues hay alguna dificultad, y entonces cuando uno se inicia esta maravillosa travesía del mundo bíblico, pues cuando se enamora uno de la causa, pues va a estudiar por lo menos esos dos elementos, ¿no? Elementos de los dos maravillosos idiomas, ¿no? Y entonces, sin miedo. Sin miedo. Porque mire que hay gente, porque a veces uno dice, uy, no, pero yo estudiando hebreo o griego, no, hay gente mayor. La alumna de más edad que hemos tenido tenía 81 años. Hágame. Y fue la mejor alumna de griego. Ajá. Hágame el favor. Ella hizo los 3 niveles de hebreo y los 3 niveles de griego. Y por ahí, pues de para abajito, así como hay jóvenes, que hay muchos jóvenes, también hay gente mayor haciendo hebreo y haciendo griego. También lo hacen por aquello de que estén siempre con la mente trabajándola, ¿no? Pero no solo por ello, por un interés por los textos bíblicos. Bueno, muy bien. Sí, quería pues notar eso. Gracias por lo del anablepo. Entonces, es eso, la regula fidei para la próxima vez, para seguirnos ilustrando en esto. ¿El padre Marco Tulio está en sala? No, no está en sala. Una falla hoy. Padre William, por favor, su bendición. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias. Felices sueños. Gracias, hermana Francisca. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias a todos. Dios les bendiga.
todos, pórtense bien. Gracias, buenas Para noches. todos. Felices sueños para todos. ¿Dónde está la señora Dios Laura? los bendiga, muchas gracias. Bendiciones para todos. Bueno, Muy linda la clase de hoy. Muy No, amable. hoy estuvo Los griega. acompañe. Hoy la clase estuvo griega. La clase estuvo griega. Griega. Seamos griegos. Antes de que desconecten todos, pues tenemos dos diccionarios griego. Bueno. Uno ¿Qué es dice Fray griego Willy? español y el otro es español griego con los paradigmas de la gramática griega. Ah, sí. Con los Medio paradigmas de la... de cursillos de cristiandad los pueden adquirir. Ay, Sorayita, qué rico verte. Ahí está en, ¿cómo es que se llama? Ay, me olvidé. Profe Luis Alberto. Sí, católicas. Ay, De pronto mirar el capítulo 22 del Evangelio de Mateo, de los versículos 41 al 46, me parece que como que ahí está la respuesta, profe. Ay, Conrado, gracias por el salvavidas, hermano. Ay, no, ¿qué tal? Me parece, ¿no? Ya hizo la tarea. Vuelva a repetir, Conrado. Conrado, vuelva a repetir. Vuelva a repetir. 22. 22 de Mateo, 22, versículo ¿qué? De los versículos 41 al 46, me parece que ahí que está como parte de la respuesta, ¿no? Conrado, lo salvó y eso que le estaba haciendo una llamada ahí en clase. Ay, hola. Uy, es Ezequiel. Bueno, No, ¿qué tal? No. Pero Conrado, pase el dato otra vez, por favor. ¿Cómo?